Me gustó mucho el logo de la publicidad, así que lo he puesto de todas maneras. Y bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de conducta responsable en investigación, y esto tiene mucho que ver con un curso que estuve llevando, ¿no? Y que también dentro de mi práctica como docente, he podido observar que cada vez más en los cursos de tesis, pues estamos observando que a los alumnos se les pide constantemente considerar criterios éticos en la ejecución de las investigaciones. Sin embargo, ¿no? El apartado o el colocar un apartado dentro de una tesis o dentro de una investigación que corresponda a respetar estos criterios, no considera necesariamente el conocimiento de ellos, ¿no? Y tampoco el que se haga notar la importancia. Entonces, esta presentación tiene como objetivo ello, entender, porque tengamos en cuenta algún tipo de patrón en cómo comportarnos cuando ejecutamos algún tipo de investigación y la responsabilidad que implica la ejecución de esto. Entonces vamos a ver aquellas obligaciones éticas y legales que tienen los investigadores en el proceso desde la planificación, realización y la presentación en el formato que sea de esta investigación. Dichas responsabilidades se relacionan con la forma en que los investigadores no solamente van a interactuar con la muestra, porque usualmente se ve mucho el considerar aspectos éticos desde la aplicación o ejecución de la investigación, sino también en la propia relación con los colegas, ¿no? Y ahí vamos a hablar de aspectos de autoría, tal vez financiamiento, ¿no? Aquellos apoyos extra que se requieren en la investigación, de repente la contratación de algún personal, ¿no? Y con los propios participantes. Es decir, hablar de conducta responsable en investigación no solamente habla de la recolección de los datos, sino habla desde todo el proceso de la investigación, y que es aquello que también nosotros debemos considerar cuando hablamos o cuando nos interesa ejecutar una. Entonces, en conducta responsable se consideran aspectos éticos respecto a la sociedad, que sí, eso sí creo que casi todos los tenemos bastante claros. También estamos viendo aspectos de autoría, conflicto de intereses, gestión de datos y la reducción de la mala conducta en investigación. Y digo reducción de la mala conducta porque así como nosotros nos encontramos interesados en ejecutar investigaciones, también consiste en regular la propia práctica de repente de nuestros compañeros, de nuestros amigos, del apoyar y orientar a que no se vayan a incurrir en conductas que afecten la validez de nuestro estudio, ¿no? Entonces, comencemos por lo que ya prácticamente todos hemos escuchado hablar, que tiene que ver con la práctica a nivel social, la investigación y su recolección de información, y cómo hace el contacto con estas personas o con los participantes. Muchas veces los chicos dicen, no, sí, hay que colocar que se van a respetar aquellos principios de beneficencia, no maleficencia, justicia, ¿no? Pero ¿qué implica el que haya un beneficio? ¿Qué implica que hay que reducir los riesgos? Y cuando hablamos de investigación ya propiamente en psicología decimos, pero estamos aplicando ¿no? Estamos haciendo, se está poniendo en riesgo la salud de las personas, asumiendo que el riesgo implicaría pues de repente un daño médico, de repente alguna exposición a algún medicamento, y como si nosotros como psicólogos estuviéramos totalmente distantes a esa posibilidad de riesgo. Y sin embargo, nosotros también dentro de las variables o de los temas de interés, podríamos poner en una situación de riesgo a las personas con las que queremos trabajar. Entonces tenemos que ver, antes de plantear un tema de investigación, que hay una necesidad.
Y eso justo también responde cuando hablábamos, ya viendo una investigación, hay un problema, ¿no? Yo lo familiarizaba mucho con eso, porque hay que visibilizar un problema. O sea, realmente debe haber un problema, un problema que requiere investigación, ¿no? Y no solamente mi curiosidad como investigador. ¿Necesitamos investigar el tema? ¿Necesito aproximarme al individuo? ¿O es que de repente hay otras fuentes, otras formas de acercarme a ese tema sin necesidad de recurrir a la muestra de forma directa? Y en tiempos de pandemia, que muchas investigaciones empíricas no han podido ejecutarse, se ha visto que una forma de acercarse al problema ha sido a través de la revisión de otras fuentes de información, ya sea revisiones bibliométricas, revisiones sistemáticas, bibliointegrativas, etcétera, de artículos, tesis, diferentes manuscritos. Entonces, realmente requiero yo acercarme a la muestra como investigador. Tal vez no lo necesite, tal vez no sea tan necesario, pero en otros casos sí puede ameritar. Eso es algo que el investigador o el equipo de investigadores debe tomar en cuenta. Se necesito evaluar esto de manera directa porque va a generar un beneficio al grupo o a la sociedad. Se va a brindar información necesaria de, por ejemplo, ahora podríamos decir en momentos de pandemia, si era necesario evaluar la salud mental de las personas, de repente de los niños, porque fueron los que no llevaron educación casi 2 años, ¿es necesario evaluar salud mental? Sí, ¿no? Sí es necesario evaluarla. ¿Hay ausencia de otras fuentes? Claro, porque no había información, no había otra situación de pandemia, ¿no?, previa, donde los chicos hayan estado aislados tanto tiempo de la socialización con otros pares, que ameritaba, ¿no?, o que se hacía necesaria la ejecución de una investigación de este tipo. Entonces sí había un beneficio, aunque también diríamos hay un riesgo. Mira, las formas de recolección de datos no van a ser de manera directa, va a tener que ser online. Y de repente eso podría afectar la ejecución del estudio, ¿no? Sí, pero hay un beneficio, conocer qué está pasando con este grupo y poder generar a partir de este estudio algunas estrategias a nivel de Estado, a nivel de programas, ¿no?, ya sea tanto atención primaria como de repente ya pensando en un nivel más alto a nivel de gobierno, que va a beneficiar esta información para estos chicos en algún momento determinado cuando ya se muestren los resultados. Entonces sí hay una necesidad. No es que haya ausencia de riesgo, hay riesgo porque la información que se va a recolectar no es de manera directa, pero sin embargo, ¿no?, el beneficio es mucho mayor y no hay otras fuentes previas de información. Entonces ahí amerita que vayamos a aplicar los instrumentos, ¿no?, y que tratemos de considerar ello, ¿no? Considerar que el beneficio es superior al riesgo. Entonces, cuando nosotros planteamos una investigación, una forma de considerar los aspectos éticos es que siempre haya un mayor beneficio, ¿no?, que riesgo. El riesgo tenemos que tratar que se minimice lo más que se pueda. La proximidad, ¿a qué hace referencia la proximidad? El que el individuo, los investigadores estén lo suficientemente cerca para identificar que ese realmente es un problema, ¿no?, que hay una amenaza real. Es difícil que alguien que no está inmerso en el contexto pueda describir que hay una problemática como tal, que amerita ser necesaria de investigación. La habilidad de ayudar de manera efectiva, sin que haya un daño sustancial a uno mismo ni a los participantes, ¿no? Que no haya la posibilidad de que se le haga daño, como un contagio, por ejemplo, de COVID-19, justo porque quiero ir a aplicar los instrumentos y tengo que ir porque quiero saber cómo va la salud mental y pongo en riesgo mi salud en ese momento, ¿no? Y pongo en riesgo la salud de los participantes.
Entonces hay que cuidar esos aspectos también, por eso les decía nuevamente, reducir lo que más se pueda los riesgos, ¿no? Y la combinación de la obligación moral general de ayudar a otros, que tiene que ver con que nosotros somos responsables de cómo se ejecute la investigación y por ende también respetar la autonomía de los participantes si desean o no ser parte del estudio. Y eso nos va a permitir a nosotros ser justos, porque la justicia implica el derecho que tienen los participantes de no ser parte del estudio, de negarse a ser parte del estudio, y el asumir las responsabilidades por nuestra parte de la reducción de cualquier posible riesgo. Entonces, cuando nosotros nos piden redactar a un apartado que tenga que ver con los aspectos éticos en la aplicación del instrumento, pues lo que nos están pidiendo es que cuidemos lo más que se puede nuestra integridad como personas, pero también la de los participantes. Y que aquella investigación que se vaya a ejecutar, pues realmente represente un beneficio para la sociedad y que los riesgos los tengamos en su medida lo más que se pueda controlados. Otro punto importante cuando hablamos de conducta responsable tiene que ver con la autoría, ¿no? Y ahora que estamos viendo muchas investigaciones grupales, esto ha sido un beneficio. La investigación colaborativa es un beneficio para que pueda aumentar la producción científica. Sin embargo, también puede ser una dificultad en la medida en que no necesariamente todos los que aparecen a veces en la investigación colaboran en la ejecución de la investigación, y esa es una alerta, es una mala praxis que tenemos que estar atentos a detectarla y a no permitirla si es que a nosotros nos interesa incursionar en ello, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoría implica créditos, sí, por la ejecución de la investigación, pero también responsabilidad. ¿La responsabilidad de qué? La responsabilidad de los datos, la responsabilidad de la información, ¿no? De las personas, que a una persona se le conoce como autora de una investigación, se le consultará por ese producto, y si no sabe sustentar ni explicar qué encontró, qué halló y por qué ocurrió, pues está haciendo notar que de repente no hubo mucha responsabilidad por parte de los ejecutores para poder llegar a dicho resultado, o desmerece los alcances obtenidos por la investigación. Entonces, si bien es cierto, los criterios para que una persona aparezca como autora de una investigación lo elaboran los propios autores, ¿no? También hay algunas asociaciones y revistas que solicitan información de la actividad de cada uno de los autores, ¿no? Por ejemplo, también esto lo vamos a ver en las revisiones sistemáticas cuando uno quiere registrar algún protocolo. También es una información que te piden quiénes son los autores y qué actividad vienen realizando en la ejecución del estudio, esperando la veracidad de la información. No se confía mucho en lo que mencionan los autores. Y como les decía, hay algunos criterios no estándar, no es que sea aplicable para todos, pero sí, de alguna manera, por ejemplo, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas mencionan que se le puede considerar autor a aquella persona que participó dentro del diseño del trabajo, ya sea en la adquisición, en el análisis o interpretación de los resultados, la redacción o revisión crítica del contenido, la versión final, ¿no? O sea, que aprueba el documento, ¿no? También puede figurar como autora, ¿no? O ser el responsable de todo aspecto del trabajo. Ojo que aquí no estamos hablando del orden de autores. Estamos hablando simplemente del hecho de que aparezca como autor de la investigación. El orden de autores también puede ser un tema a debatir, sin embargo, eso es un aspecto que no es como que tampoco muy relevante para la revista, si todos han colaborado, o de repente no sería una falta ética si todos los que aparecen no han colaborado en el estudio.
El orden de autores va más por aspectos de si el que va primero es el autor principal o si el que va al final, pero eso varía de estilos. No hay un consenso en ese aspecto tampoco, pero el orden en que aparezca no implicaría una falta ética por si aparezco primero o al final, ¿no? La falta ética vendría porque se coloque a alguien que no ha hecho el trabajo, o porque haya un autor fantasma, ¿no? O sea, una persona que colaboró en el estudio, que realizó el estudio, pero que no aparece en el estudio. Entonces, estas malas praxis, nuevamente, implica por nuestra parte detectarlas y no permitirlas. Por otro lado, también tenemos la responsabilidad, ¿no? Como les decía, la autoría implica ello, y evitar que haya algún tipo de escritor fantasma, o también evitar las publicaciones duplicadas, que se publique en más de una revista la misma investigación. Eso también implica una mala práctica. ¿Por qué? Porque se está duplicando los resultados a los cuales se han hallado, y eso de repente el editor de la revista lo desconoce. Entonces necesitamos informar que se está presentando nuevamente esa investigación, y que al clarificar ello, el editor evalúe si es que él es viable. Obviamente ya no hay un aporte porque se está duplicando la investigación o se está presentando en otro espacio a lo que ya se presentó antes. Entonces eso podría más bien confundir, ¿no? Porque no se está generando información nueva. Hay algunos casos en los que sí se hace una republicación, una reedición del documento, pero son específicamente los casos que esté señalado en la parte inferior. Van a verlo aquí, que tiene que ver con la traducción del documento, ¿no? La publicación en una colección que de repente sea propio del tema. Por ejemplo, se hizo una publicación acerca de COVID o de salud mental en COVID, retomando mi ejemplo, y se va a publicar ahora un libro acerca de las consecuencias del COVID en el Perú, ¿no? Consecuencias en salud en general, ¿no? En salud general por COVID, de COVID, ¿no? Y en ese caso sí sería viable que se vuelva a publicar este artículo en ese libro, dado que es todas las investigaciones o información que se ha generado en torno a esa temática. Sí se reescribió y se dirige a un grupo diferente, ¿no? O sea, de repente el material se publicó como artículo y ahora se está presentando como una ponencia, ¿no? Se está dirigiendo a un grupo diferente, se está adaptando a una presentación y se están mostrando los hallazgos que ya también se clarifica o se conversa de que ya están publicados en algún otro formato, ¿no? Y nuevamente también les mencionarles la transparencia con el editor, el informar al editor que esta información ya se publicó. Si no se está cumpliendo por alguno de estos criterios, se considera publicación duplicada. Y eso también implica pues la mala conducta del autor, y que si al ser detectadas sí pueden incluso pues tener ciertas sanciones. Tal vez las sanciones no van por un tema económico, más bien van por un tema de rechazo a su acción y dudar sobre sus publicaciones, y tal vez no tomar en cuenta por un tiempo las publicaciones del autor. Son algunas de las consideraciones que pueden hacer las revistas dependiendo de la complejidad de la falta ética. Otra mala práctica respecto a la autoría tiene que ver con el dividir un proyecto en muchos productos pequeños de manera injustificada, ¿no? A veces se opta porque un estudio lo voy a dividir, lo voy a partir y lo voy a ir publicando por pedacitos en diferentes lados. Eso no implica una buena práctica, porque en la medida en que ello se hace, lo único que estamos generando es más publicaciones, y es como que más que generar información que beneficie a la sociedad, lo que quiero hacer es tener mayor cantidad de publicaciones a nivel personal, y solamente ayuda a que supuestamente este autor se muestre más, y parte
por el reconocimiento personal que por, que por el bienestar social. Entonces, ahí lo que hay que ver es si amerita. Hay investigaciones que sí, por la complejidad, amerita que se ejecuten o se publiquen en más de un artículo, dado que también en los artículos hay un número de repente de tamaño a considerar de información, se va a perder toda la información si se argumenta en una sola investigación, ¿no? Entonces, si se tiene esa situación, pues sí corresponde tal vez dividirlo para poder hacer un uso eficiente del espacio y que se pueda ver los alcances a los cuales se llega. Pero si no es necesario, pues también se está cayendo en una falta ética. Y bueno, también los autores agregados de regalo, ¿no? Que aunque nos es incómodo ahora, tal vez desde que la SUNEDU ha planteado algunas reglas para beneficiar la práctica en investigación y tenemos docentes investigadores diferenciados de los docentes regulares, a lo que están buscando muchos por los beneficios que implica aparecer como un docente investigador, es que aparezcan en estudios aunque no los estén ejecutando, ¿no? Y aunque es una mala práctica, sabemos que ocurre. Entonces, en la medida en que esto se haga consciente, que también ocurre en una falta ética, no solamente aquel que lo pide, sino también aquel que lo permite, vamos a poder regular que esto no ocurra. Y vamos a también ayudar a que las personas que publican las investigaciones no se vean forzadas a tener que aceptar a alguien para, de repente, que su publicación, que su investigación pueda recolectar datos, que su investigación pueda de repente compartirse con más personas o la recolección de datos pueda ampliarse, ¿no? Que no se vuelva esto algo como una práctica muy, muy común, porque en realidad implica una desinformación hacia los que están leyendo, recibiendo esta información científica, ¿no? Desinformación porque al final de repente puedan consultarle sobre este producto a esta persona y no va a poder hacerle llegar la información real o veraz del estudio, los alcances reales del estudio. Algo que tal vez no es muy notado dentro de lo que se llama conducta responsable en investigación tiene que ver con el conflicto de intereses. ¿Y por qué tal vez no es muy notado? Porque esto solamente ocurre en algunos terrenos, sobre todo el aspecto financiero y personal. Más se observa en aspectos financieros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay una subvención económica y por ahí ocurre que la institución que brinda el aporte económico o el financiamiento termina siendo la beneficiada con la ejecución de esta investigación. Eso tal vez lo podemos llevar al terreno de las farmacéuticas, donde vemos que comienzan a subvencionar estudios, pero donde se observa solo el beneficio del producto que están usando. O sea, en la intención de la investigación no necesariamente tiene que ser para que se venda más un producto, ¿no? Eso no es lo que se espera. Y en psicología, Juliana, nosotros no vendemos cosas, ¿no? Nosotros no tendría por qué haber ese tipo de conflictos, pero tal vez sí puede haber conflictos de tipo personal, ¿no? El sesgo de la confirmación, mi interés en que se vea efectiva mi terapia, mi interés que se vea efectivo la intervención que estoy realizando, este modelo que estoy aplicando, y tal vez en investigaciones, lo he visto tal vez más en tesis, ¿no? Tiene que haber relación entre las variables, porque así yo lo he dicho, porque así yo creo que es. Y ese conflicto hace que se sesgue la información que quiero alcanzar o que busque la manera estadística, busco cómo puedo resolver que sí se vea que haya cierta relación de variables, con tal de que sí pueda confirmar mi hipótesis. Recordemos que la investigación no está dirigida a que confirmemos lo que nosotros esperamos encontrar, sino que realmente encontremos lo que hay y podamos dar la explicación.
no significa que una investigación sea mala o buena porque no se confirme la hipótesis que espero. Y eso también parte por reeducar dentro de las universidades, tanto también a docentes que imparten el curso, que no tiene que haber una relación de variables, ¿no? Y a los estudiantes que están en fases de ejecución de tesis, pues no los van a jalar porque no haya relación entre las variables. Es reconocer que lo que no se encontró, hay alguna explicación por lo que no se encontró. Posiblemente el hecho de que no me enfrasque en querer encontrar una cosa y tratar de llevar a encontrar ello, me puede permitir ver otro escenario, ¿no? El escenario de que tal vez no haya relación entre las variables y que eso tenga que ver con algunos otros factores externos, como la multicausalidad de los problemas, ¿no? Y también, en el caso de los programas, ver si de repente la ejecución o las variables de control no fueron adecuadamente reguladas en el proceso de la investigación. Como otras tantas dificultades en la propia terapia, tal vez el enfoque que se llevó a cabo tampoco era el idóneo, ¿no? O la selección de la muestra. Entonces, cualquier conflicto relacionado al servicio que ofrece el autor y cualquier conflicto que pueda disminuir la objetividad de ellos o de se le va a llamar conflicto de intereses. Si bien es cierto, se conoce más, como les decía, por aspectos económicos, por temas de repente de que el autor reciba algún tipo de regalía o de beneficio económico por ejecutar esta investigación y que salgan determinados resultados, también está involucrado el conflicto personal. Entonces ahí hay que tratar de ser bastante objetivos al momento de ejecutar una investigación y darnos cuenta que no solamente se basa en confirmar que yo hipotetizo bien, sino que tenga que ver más con lo que realmente quiero buscar, que es responder sobre algún problema social que aún no tiene explicación. Otra dificultad que también necesitamos regular como parte de nuestras conductas responsables en el ámbito de la investigación tiene que ver con la gestión de datos. La gestión de datos es toda la parte, lo que nos posibilita a los que ejecutamos la investigación, ¿no? Darle validez a nuestro estudio, o sea, una congruencia teórica y métrica, y que también permita a otros que revisan la investigación garantizar la replicabilidad de estos datos, ¿no? Lograr la confiabilidad de la información. No estamos hablando, cuando nos referimos a confiabilidad y validez, a unas propiedades netamente del instrumento de investigación, sino que estamos hablando de toda la ejecución en sí misma. Y eso implica la reducción de 3 posibles problemas que pueden aparecer en el proceso o que nosotros necesitamos mitigar la presencia de estos 3. Aspectos metodológicos como la selección de la muestra, la asignación grupal, la recopilación de los datos. Y ahí cuando les decía selección de la muestra, pues tiene que ver con cómo nosotros vamos a ver quiénes van a hacer la muestra de estudio, cómo se va a calcular el tamaño de esta muestra, ¿no? Cómo se va a acceder a la muestra, ¿no? Y ahí tenemos ya no solamente métodos de aplicación directa, sino que también ahora podríamos decir las de aplicación indirecta o virtual, que es otra forma de acceder a ello. Cómo se va a cuidar esta recopilación de datos, ¿no? Qué medios de confidencialidad vamos a usar para cuidar estos datos y que finalmente garanticemos el anonimato de cada uno de los participantes. El análisis de datos que tiene que ver con los estadísticos pertinentes para la ejecución de la investigación y cómo se van a presentar cómo se va a presentar esta información. Eso es a nivel metodológico. A nivel tecnológico, pues implicaría garantizar la confidencialidad y la integridad y disponibilidad de los datos mientras estos existan, ¿no? Normalmente cuando uno recopila información, lo que se espera es que esa data tenga un tiempo de vida. ¿Por cuánto tiempo va a estar en acceso?
y los investigadores o los autores deben asignar entre ellos a uno a cargo de esa información, para que si se solicita, ya sea por parte de la revista o por otro investigador, se pueda entregar los datos y se pueda verificar que esta información que sea sustentado en este artículo, pues sí coincide con los datos hallados. Hay que equilibrar la prevención, la detección y respuestas al problema, ¿no? Las políticas éticas, cómo se están considerando en cuanto a selección de información o selección de los participantes, y el diseño en sí mismo, ¿no? O sea, cómo incluso la elección del propio diseño de investigación, ya sea experimental, ya sea de repente un instrumento psicométrico, todo el diseño de la investigación también tiene que ver con que se puedan respetar o considerar las conductas éticas. También vamos a hablar de la recopilación de datos. ¿Qué datos se van a recopilar? ¿Quién va a estar a cargo del manejo de los datos? No todos los autores pueden estar en manejo de los datos porque por ahí alguien abrió la computadora, se eliminó sin querer un dato, el otro no sabe, o sin querer presionó algo y ya modificó un dato de la base, ¿no? Entonces es importante que haya mucho cuidado al momento de la manipulación de la información y que sea solo una persona o un grupo de personas dentro de los investigadores que estén a cargo de ella. La validez y confiabilidad ahora sí de los propios instrumentos, considerar aspectos de potencia estadística, ¿no? Y que también se tenga un supervisor del trabajo que garantice la calidad de los datos. Es por eso que ahora muchas investigaciones solicitan que haya una entidad que supervise, ¿no? ¿Y qué va a supervisar específicamente? Bueno, el tema de la ponencia, la conducta responsable en investigación, ¿no? Entonces, los comités de éticas a nivel institucional, ahora los vamos a ver a nivel universitario y todas las universidades, no decir todas, tienen un comité de ética que regula la práctica del investigador y ellos serían los encargados de supervisar el trabajo, tanto para tesis como para artículos, ¿no? Si muchos están elaborando algún artículo, lo que necesitarían es que hay que ubicar algún ente que pueda supervisar la conducta responsable de cada uno de los investigadores. Al menos es parte de la actividad que se espera por parte de esas instituciones. Y bueno, también, por último, considerar la reducción de malas prácticas, ¿no? Esto implica que se pueda detectar o se pueda denunciar hechos de fabricación de datos, de falsificación y del plagio, ¿no? Que también es otra práctica o mala práctica muy conocida, ¿no? El plagio, pero no es la única, ¿no? La fabricación de datos también implica una mala práctica, si sea para temas de repente de algún curso, también implica una mala práctica. No se va a publicar este estudio, así sea una investigación, información visible científicamente o no, también la fabricación implica una mala praxis, la falsificación también, ¿no? Y, ¿por qué no?, el plagio de la información. Y en este caso, ¿qué se considera plagio? Algunos me decían, todo lo que aparezca en el Turnitin de rojito o de moradito, sombreadito, eso se considera como plagio. Bueno, más que haya un software que te pueda decir qué cosa es similar o no, porque eso lo que evalúa justo es el porcentaje de similitud. Plagio implica apropiarse indebidamente de una idea, de un texto, de un procedimiento, de una imagen o dato. Y la apropiación hace referencia a que no se considere de dónde viene la fuente de información. Apropiarse del material, ¿no? Que así haya sido publicado o no publicado, así haya sido de fuente verbal, nada más, de repente escucharon una conferencia, entonces el apropiarse de la idea de ese autor también implica una falta o implica plagio, ¿no?
disputas de autoría, si todavía se encuentran en un juicio por quién es el autor de, ahí no se considera plagio hasta que no haya pues un veredicto final, mientras que se encuentren en ese proceso no podríamos decir que haya una mala práctica hasta que no se determine si realmente ocurre. Entonces es importante que los investigadores pues tengan presente que tanto la ejecución de la investigación desde su inicio, desde su concepción, también hay aspectos éticos que tenemos que cuidar. La regulación por una entidad externa ayuda mucho, pero también el que los propios investigadores estén capacitados en ello. Y para ello ahora también tenemos bastantes instituciones que regulan o que forman en conducta responsable, ¿no?, en diferentes universidades. Esta información que les estoy presentando el día de hoy es una información extraída de esta fuente que se llama City Program, ¿no?, que forma justo en conducta responsable a los investigadores y te da una certificación de que tienes algún tipo de manejo en la información, ¿no? Ello también a partir de una evaluación que te hacen para poder decir que tienes las competencias para identificar estas características que no deberías permitir en tu práctica. Lo bueno es que esta acción, voy a ponerlo por acá, no me permite publicarlo, creo, no puedo. Pero bueno, ese es un programa de educación en ética de la investigación, ya que, bueno, por sus siglas en inglés se le denomina City Program, y lo que busca es, pues, brindarte, digamos, como que los requisitos básicos que debe tener un investigador para la práctica, ya sea con humanos o con animales. Yo los invito a que puedan ingresar a esta página y poder profundizar sus conocimientos en ello, y también certificarse, ¿no?, para que puedan ustedes mismos, como equipo de investigación, ir regulando sus propias prácticas y hacer una investigación que tenga, pues, que cumpla con mayores estándares, no solamente a nivel, de repente, estadístico, del conocimiento generado, sino también que tenga que ver con nuestra práctica en valores, ¿no?, que no está diferenciada de la práctica psicológica, como a veces podemos creer que la práctica profesional pues requiere que tenga cierto grupo de valores, y en la investigación no, eso no tiene que ver. Pues no, en realidad tanto la práctica profesional como investigativa requiere definitivamente de algún tipo de formación a nivel de valores, de responsabilidad, y que por ende también tenemos que tener presentes. Y bueno, eso sería, si no me equivoco, todo por mi parte. Sí, ya, muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, por la presentación. Invito a los asistentes o de alguna persona que nos esté, o alguna de las personas que nos estén escuchando por las redes sociales, a dejarnos sus preguntas o comentarios del trabajo que nos ha presentado la licenciada Juliana. Y es muy importante, ¿no?, sobre todo, quizás como tú bien lo comentabas, ¿no?, que a veces te parecería que, o parecería que diga que pues hay carta libre, ¿no?, en el tema de investigar, ¿no?, y que porque se está investigando pues ya no, no hay parámetros ni límites, ¿no? Y sobre todo en el caso de nuestra comunidad muy, muy puntual, ¿no?, que es la comunidad conductual, que a veces suele ser ligada con malas praxis de investigación, quizás por un asunto de historia, ¿no?, un asunto, pero pues, qué bueno que nos estás presentando esta temática, ¿no? No sé si los asistentes tienen alguna consulta, alguna apreciación sobre la conferencia. Estaríamos gustosos de poder escucharlos o de leerlos en todo caso, ¿no? Yo, mientras tanto, pues yo tengo unas preguntas, Juliana. ¿Qué tanto se está, o qué tanto es actualmente ubicable lo de los comités de éticas en las universidades, ¿no?, de nuestro país? Bueno, en el caso del Perú, ¿no? O sea, hay una política
implementada? ¿Hay alguna reglamentación? No sé, lo digo de la ingenuidad incluso, ¿no? O sea, si hay alguna institución que vigila o se encarga de ello, en alguna miembro del Estado o de independientes, de autónomos, no sé. Sí, en realidad las universidades todas tienen un comité de ética general y también tienen comités de ética por facultades, ¿no? Entonces también se supervisa la labor que viene ejecutando el investigador. Digamos, desde mi experiencia en la Universidad Cayetano Heredia, pues hay toda una línea de trabajo de la responsabilidad del investigador, no solamente desde aspectos de beneficios o de control de riesgos o de no maleficencia y justicia respecto a la recolección de datos, sino también una supervisión más constante de lo que viene a ser la ejecución de la propia investigación, ¿no? También he visto en otras universidades, ¿no? También hay supervisiones. Claro que digamos que las universidades manejan esto con un tanto más de autonomía, ¿no? ¿Qué aspectos van a darle mayor relevancia? Pero todos en conjunto sí tienen un sistema de evaluación ética de sus propios productos. Muchas gracias, Juliana, ¿no? Y respecto al curso que nos estabas comentando, la cual tú pudiste llevar, ¿dónde es? Quizás para que ellos también, o los asistentes puedan saberlo. Es un curso libre, ahora lo estaban promocionando como un curso libre. Voy a pasarles la página, es esta de acá, cityprogram.org, lo voy a pasar por el chat. Ahora está en acceso libre, pueden registrarse y llevar el curso de conducta responsable. Son 6 módulos obligatorios y 2 electivos sobre investigación a nivel, de repente con animales, con humanos. Puedes llevar algunos cursos selectivos de conducta responsable en investigación colaborativa. Así que tienen ahí bastantes módulos que pueden servirles de apoyo. Cada módulo tiene una evaluación independiente, ¿no? Y se espera que apruebes con un 80%, pues, ¿no? de conocimientos en el tema. Okay, muchas gracias, Juliana, por el dato. No tenía conocimiento de ello. Y bueno, pues ya con ello estaríamos cerrando tu presentación, Juliana. Y estaríamos, bueno, y te invito, ¿no?, a que te puedas quedar en las siguientes actividades, que ya quedan, bueno, o sea, ahorita queda una y luego el martes otra que va a haber esta presentación ya final. Pero bueno, ¿no? Nada más que agradecerte, Juliana, por tu tiempo y tu disposición, ¿no? No, no hay nada que agradecer, más bien a ti, Darwin, y los dejo con Flower, que tiene un tema muy interesante para escuchar. Así que gracias nuevamente y a seguir escuchando a los demás conferencistas. Cuídense mucho. Pero...